Dicen que el café sabe mejor cuando se acompaña con una buena conversación. Este es un café con un espacio para escuchar las voces del sur del Huila, sabedoras, campesinos, artistas, líderes y soñadores del territorio. Aquí la memoria se cuenta, se siente y se sirve caliente. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con, podcast La Boyana. Bienvenidos y bienvenidas a este número 7 del podcast Un Café con. El día de hoy nos encontramos con Wilson Díaz, artista laboyano. Vamos a hablar un poquito de Pitalito alrededor del arte o del arte alrededor de Pitalito. Y esperamos que este podcast también sea una invitación a los jóvenes artistas de Pitalito que puedan sumergirse un poco más en estas esferas de lo que llamamos el arte. Bueno, sí, pues yo nací en Pitalito, soy hijo de Juan de Jesús Díaz y Ana Dolores Polanco, eh, de una familia pues que conformamos como 8 personas, que 6 hermanos y mis padres. Eh, Estudié pues el bachillerato en el Colegio Nacional de Pitalito y luego terminé el último año en el Colegio Departamental, que ahora tiene otro nombre. Eh, Saqué muy buenas pruebas del ICFES como en el año 81, 82 que terminé. Eh, eh, entonces un poco tuve pues como, me formé en Pitalito, que eso es todo importante, ¿no? O sea, tenía esas influencias de San Agustín en cuanto al arte, de lo que pasaba en Pitalito también, que ha sido pues un lugar de mucha riqueza alrededor del arte, de muchos artistas, muy movido en ese sentido. Entonces, así, así fue pues mi vida. Eh, no tenía como una, hacía collage, pero no tenía una habilidad, supongamos, no era pintor o no era dibujante. Eso fue algo que tuve que aprender cuando quise ser pintor. Estuve cerca de gente muy talentosa en ese sentido, como por ejemplo Fernando Rosso, otros artistas. Eh, Luego, pues fui a estudiar a Bogotá en la Universidad Nacional, no terminé, empecé diseño industrial y luego artes visuales, no terminé esa carrera, tuve una vida como autodidacta y en 2019 me gradué de Bellas Artes en Cali. Entonces tengo un título de la ciudad donde vivo, de Cali. Trabajo de profesor en la Universidad del Valle y en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali pues en las carreras en relación a las artes visuales que hay en esas dos instituciones. Un poco Yo de eso. quiero, muchas gracias. Yo quiero saber un poquito, Wilson, antes de entrar ya en materia, ¿quiénes son tus hermanos, tus hermanas? Mencionaste a tu papá, pero de pronto también, ¿quiénes fueron estas otras personas con las que tuviste tu infancia en Pitalito? Sí, pues a ver, ahora tengo la exposición que estoy organizando, en la que estoy trabajando y que se inaugura pronto en el Museo de Arte y Arqueología de Pitalito. La exposición está dedicada a mi hermana Janet Díaz Polanco, que murió pues a partir de circunstancias violentas en 2003 en Pitalito. Ella fue una abogada destacada y una líder social en Pitalito también. Entonces, pues, está dedicada a ella. Eh, Está mi hermana Jacqueline, que es abogada también. O sea, tengo como una familia de abogados. Mi hermana Jacqueline Díaz Polanco, mi hermana Ney Díaz Polanco son abogadas. Eh, Está también mi hermana Marisol Díaz Polanco, que pues es madre de personas reconocidas en Pitalito como Jorge Luis Méndez, que es médico, o Catalina Méndez, abogada, Isabela Méndez, médica también. Eh, y está mi hermano Eduardo Díaz Polanco, quien, eh, quien nació también en Pitalito y quien es un productor destacado de arte para artistas, que trabaja para varios artistas haciendo producción de arte en pintura o en escultura o etcétera. O sea que los artistas le encargan obras o piezas y él las hace. En la exposición de Pitalito que yo voy a tener, tengo unos objetos hechos por él también, que le comisioné.
Qué bonito esto, vienes de una familia muy bonita que le ha aportado también a Pitalito un montón y por eso también es necesario quienes están no detrás, sino al lado tuyo y con quien estás formado. Em, ¿Dónde estudias? Me dijiste que estudiaste en Pitalito. ¿Cuál fue tu colegio? Sí, estudié en el Colegio Nacional todo el bachillerato, pero terminé por un problema que tuve en este colegio, en el colegio departamental, por allá a principios de los años 80. Al principio, ¿y cómo era entonces ese colegio? Pues era un colegio muy bueno, pienso yo, o sea, salimos muy bien preparados en materias pues, fundamentales. eh, entonces, en esa medida fue un colegio muy importante que nos permitió ser competitivos como profesionalmente, creo que a mí y a mi generación, hablando del Colegio Nacional. El Colegio Departamental pues, fue un colegio en el que estuve muy poco tiempo, solo como unos meses para graduarme y no perder ese último año. Ese último año. Bueno, yo sí quisiera preguntarte algo y es, ¿quiénes fueron esas personas que te sembraron las primeras preguntas sobre el arte o sobre el mundo? Y por lo cual, pues ahora llevas una vida de artista. A ver, pues de arte a ver, pensaría por ejemplo en Walter Rojas, con quien tuvimos un club de lectura cuando yo pensaba que quería ser escritor. ¿Cómo fue ese Entonces, tiempo en el que pensabas que querías ser escritor? ¿Y cómo cambia la idea? sí, pues como que un poco fue un tiempo de mucha lectura, pues muy importante en ese sentido para mí, de lectura pues de literatura, pues en poesía y en prosa, de leer novelas, de leer poemas, de leer cuentos. eh, y yo escribí también un poquito, pero luego me di cuenta que no era como ese mi campo, mi talento, o sea, como que me interesaba la vida de artista y ahí entendí como lo que puede ser la vida de un artista, pero en cuanto pues, vamos al talento en la escritura, pues yo fui más como de textos muy cortos, entonces mi trabajo tiene como, incluye texto también, pero mucho de imágenes visuales. Entonces como que encontré que era más por el lado de la imagen visual, de las artes plásticas, de las artes visuales, más que por el lado de la literatura, como el campo por donde yo podría como desarrollarme o trabajar. Claro, ¿y quiénes más participaron? ¿Quiénes fueron esas otras personas que te acompañaron en el camino? Sí, pues por ejemplo, yo pienso que mi mamá fue de mucha influencia, aunque mi mamá hacía más como trabajos que tenían que ver con manualidades o con artesanías, pero igual fue importante como tener esa sensibilidad y aprender en relación también en estos campos y en estos oficios, como aprender hacia el color, y hacia otras formas de hacer que no son necesariamente las de las artes visuales, que también ha sido muy importante para mí todo el tema de los oficios y las manualidades también ha sido importante. Luego también obviamente gente como Fernando Rosso, como un artista que estudió en esa época en la Tadeo y que una persona muy talentosa, de quien pude ver, por ejemplo, lo pude ver trabajar en dibujo, en grabado, en pintura en esa época. O eh, el maestro Valencia, quien tenía el café del Atrio en Pitalito, un pintor pues muy reconocido y muy recorrido, que tenía su taller, tenía un bar allí donde uno podía ver también su trabajo. Entonces Pitalito igual de todas maneras fue un lugar pues como de mucha influencia también por ejemplo, por lo que pasó también en relación, o sea, ahí tengo que nombrar a Héctor Polanía, quien fue un personaje que que buscó atraer hacia Pitalito también a muchos artistas, y por ejemplo, entre esos artistas estuvo el maestro Valencia o otra gente que estuvo acá. Igual también había otro grupo de artistas radicados desde antes en Pitalito. Entonces, es posible que sea por ese lugar que es Pitalito también, en la geografía, pero también en relación a San Agustín, que era como una especie de destino para mucha gente en los años 60, cuando hubo pues como un interés hacia lo ancestral,
hacia la naturaleza. Entonces había una movida muy fuerte en Pitalito que la sigue habiendo, ¿no? Como que siempre ha sido un lugar de mucho movimiento artístico, que llama y que convoca y que mantiene pues como grupos de artistas allí. Pues obviamente también está Mario Ayerbe, los hermanos Ayerbe, y otra gente de mi generación. Yo no quería como nombrar como personas porque mucha gente se va a quedar como, después voy a pensar que se me olvidó hablar de tal persona o de tal otra. Entonces por eso un poquito no quería entrar como en nombres, pero bueno, esas personas. Claro que sí, igual también estamos y hemos sido posados sobre hombros de gigantes, que yo siento que el artista en Pitalito es eso y se lleva una generación tras otra generación. Eh, y justamente por eso también yo creo que hay una pregunta de interés y es, ¿qué significa vivir del arte, ¿no? Y cuáles los retos que se asume cuando tú quieres ser artista y artista en Pitalito? Bueno, pues vivir del arte, eso es una pregunta muy difícil y muy compleja, ¿no? Entonces, yo ahí pienso pues como, más como en el sentido de lo comercial, ¿no? Y en el sentido de pronto del trabajo con las galerías o el trabajo en relación al mercado. Entonces yo ese trabajo eso en relación al Pitalito no lo conozco realmente como para opinar sobre eso, cómo funciona en Pitalito. Para mí ha sido cómo funciona en otros lugares, porque un poco como que mi trabajo no se vendió durante mucho tiempo, entonces se empezó a vender casi que en los años 90, después de los 90, no, después de los 2000, yo creo que se empezó a mover como mi trabajo y fue más como en galerías en Bogotá. Entonces, como que a mí me ha interesado, hablando directamente como del comercio del arte, del mercado del arte, pues me interesaron esos espacios durante la crisis económica de los años 90, donde no había un mercado movido, pero donde las galerías eran un espacio interesante para exponer. Entonces, primero, antes de pensar que las galerías eran un espacio comercial, también pensé que era un espacio con una historia interesante, con unos grupos de artistas interesantes a los que yo me quise acercar y donde quise tener mi trabajo al mismo tiempo que lo tenía en otro tipo de espacios mmm, institucionales de otra manera o independientes o etcétera. Estamos cerca a una de las exposiciones que tienes en Pitalito, va a ser el 19 de septiembre, a pocos días. Y Y yo creo que va muy en relación a esta pregunta que te hice en cómo se vive el arte desde Pitalito. Y tú crees que bueno, te has tenido que mover alrededor o en otros sitios de Colombia, pero quizá eso se debe a que Pitalito no ha tenido los espacios suficientes para los artistas, a pesar de ser un lugar de artistas, una cuna de artistas. No sé, podríamos decir que es una cuna de artistas para el territorio exterior a Pitalito, es, es decir, nacen para irse, o cuál sería tu forma de verlo. No, pues yo pienso que los artistas deciden desde dónde quieren trabajar y desde dónde quieren trabajar y cómo quieren proyectar su trabajo. Entonces yo no veo problemático, por ejemplo, que un artista trabaje en Pitalito, pero ya pensar en, supongamos, proyectar comercialmente su trabajo Ujú. y cómo lo quiere proyectar, pues eso es otro tema diferente, ¿no? No podría vivir por ejemplo, yo vivo en Cali, pero mi galería no está en Cali. Ok, Entonces, y yo las exposiciones que hago, que he hecho acá, están por fuera como del sistema del mercado. Y trabajo más con otras galerías, pues trabajo principalmente en Bogotá y en otros lados. Entonces, pues como que yo no pienso que uno tenga que irse definitivamente pues uno no tendría que irse, pero sí tendría que considerar cómo quiere cómo quiere proyectar su trabajo, cómo quiere, hablando en términos de mercado, pues cómo quiere mover su trabajo en el mercado o cómo quiere mover su trabajo en el sistema del arte o en el sistema de las exposiciones, etcétera. Por ejemplo, mi trabajo en la exposición en Pitalito no tiene un fin comercial, no ujú. está pensada en un sentido comercial. Sí, de la mercantilización del arte. Pero eh, no porque yo piense que eso está mal, sino porque está pensada en otro sentido.
y porque mi galería está en otro lado también, y porque sobre todo yo quiero hacer esa exposición en el Museo de Arqueología de Pitalito. Entonces tiene como más ese sentido temático del trabajo y también hacer una exposición en Pitalito de mi trabajo, ¿Hace cerca de cuánto, Pitalito y cerca de San Agustín. cerca de San Agustín, hace cuánto no hacías una exposición en Pitalito? Sí, las últimas exposiciones que hice en Pitalito las hice porque las organizó mi hermana, quien murió, ¿no? En 2013. Entonces, tal vez la última exposición fue en 2002 o 2003 en Pitalito. Ok. Había hecho otras en los años 90. ¿Tus exposiciones han girado alrededor de qué temáticas? Ha Ya que sido muy... mencionas que siempre has tenido una relación muy cercana con el territorio hermano que tenemos como San Agustín, pero pues me gustaría que nos contaras eso. ¿Cuál ha sido tu temática principal o temáticas que han estado alrededor? Sí, un poco como que yo hago investigaciones y a partir de esas investigaciones eh, desarrollo como unas propuestas o unas imágenes o unas materializaciones, eh, pero no te, y he tenido como, vamos, esta temática en relación a San Agustín es nueva en mi trabajo. O sea, No. esta es la primera exposición que yo hago en ese sentido y por eso quería que fuera ya en el museo, en Pitalito. Eh, He tenido como, o sea, me interesa la historia colombiana, me interesan como problemáticas en relación al presente, en relación a lo que yo observo que pasa en el presente. Entonces, como que en esta exposición, por ejemplo, estoy interesado en unas cosas de patrimonio en 2000, perdón, en 1900, no, se me cruzaron los años. En 2017, entre 2017 y 2018, yo estuve viviendo en Berlín y en Alemania, y entonces pude visitar como todos estos museos que me interesaba mucho, pero estaba muy interesado en visitar el Museo de Etnología de Berlín, donde están algunas de las estatuas. Hay mucho patrimonio colombiano y hay Sí. varias piezas agustinianas allí. Ese museo estaba cerrado en ese año porque ellos estaban trasladando al Humboldt Forum, donde está pues ahora como albergado el museo. Entonces lo que hice fue como visitar el museo por internet. Y como de ahí para acá empecé a trabajar en ese, pues como desde antes tenía ese interés, pero empecé a trabajar más como en esa dirección, a construir un trabajo alrededor de eso, una investigación, que luego se va materializando ya como en este trabajo, en donde a partir de unas observaciones que yo hago, también a partir de cosas que suceden, por ejemplo, como que en 2023 dos piezas de ese museo son devueltas, son repatriadas y son entregadas a los arhuacos en La Guajira por el gobierno, por ese gobierno, y son entregadas a este grupo indígena, ¿no? Eh, Después de estar más de 100 años en ese museo en Alemania. Entonces, ahí alrededor de esta exposición hay varias como observaciones. Por ejemplo, esa es una. También que en 1910, cuando se celebró el centenario de la República, se celebró en Bogotá y se llevaron dos estatuas de San Agustín y se montaron en el Parque Independencia en Bogotá y luego no fueron devueltas y están en el Museo del Oro en Bogotá. También sobre la exposición que iba a haber que hubo, perdón, en 2013 en el Museo Nacional, donde la comunidad de San Agustín no permitió que 20 esculturas salieran de San Agustín y la exposición se tuvo que hacer pues como con recursos digitales Ujú. en, en Bogotá, en el Museo Nacional. Entonces, un poco a partir de esas y otras observaciones es que yo trabajé este proyecto, que hablan sobre el patrimonio, sobre el conflicto con el patrimonio, sobre la memoria también, sobre la historia, de una manera compleja y como no, y como desde un lugar como, pues desde mi lugar, donde no estoy haciendo una propaganda, ni estoy, que normalmente es como donde más te encuentras con estos asuntos, donde hay como un lugar institucional desde donde se habla, pues yo hablo como desde otro lugar, desde esas observaciones, como un ciudadano que ve como, por ejemplo, que en 2023 un joven fue a San Agustín y escribió el nombre de él y de su novia en una escultura con un puñal. Ese Ujú. tipo de cosas me interesan y están como señaladas en la exposición. Lo haces quizá desde un proceso de enunciación, a veces de denuncia.
de un De llamado denuncia de no. atención. No, desde las herramientas del arte que son, y desde el pensamiento del arte, de pronto que es un pensamiento complejo, que no busca como juzgar, que no busca, Ujú. en principio a mí no me interesa una posición activista de denuncia o de juzgar esto, sino me interesa como verlo en conflicto y como allí, como contrastado y como puesto en escena en relación, en un Sí. sistema de relaciones. Ahí, ahorita volvemos nuevamente a esta exposición. Nos mencionabas que no siempre y es ahora, creo que conté alrededor de 6 años, 2017 a ahora, que ha tenido como tu investigación, si no estoy mal, pero no ha sido como tu única línea, esta línea ha sido nueva. ¿Hay alguna exposición que recuerdes ahora mismo y que hayas girado en torno a Pitalito que que nos quieras contar un poco? De pronto o sea, las primeras pinturas que yo hice por allá a finales de los años 80 y principios de los años 90, eh, como que uno de los referentes para mí fuertes fue el álbum familiar. O sea, yo trabajé mucho a partir de fotografía familiar y de otras fotografías que encontré. Entonces, en esas como trabajos de pintura y de grabado y de dibujo sobre el álbum familiar, pues aparece como, en cierto sentido, historia de Pitalito, algunas personas como más cercanas a mi familia, porque como te digo, era el álbum familiar, entonces aparecen pues como gente muy cercana. Entonces sería como lo más aproximado posiblemente, pero pienso que no es solamente como la temática, sino que es como la influencia de Pitalito, como Ujú. en la sensibilidad mía, como en la forma de ver el color, en el humor de pronto. En eso hay como más influencia, pienso, de Pitalito. Y cómo se ve reflejada esta influencia en tu arte? Sí, Es pues al principio, decir, hablas del color y hablas de estas otras esencias. Nosotros, desde un punto externo, ¿cómo podemos verla? sí, pues un poco, estoy hablando de trabajos como pues de hace mucho tiempo, eh, pero por ejemplo mis trabajos al principio fueron muy coloridos, ¿no? De mucho color, muy contrastado, porque Pitalito tiene esta cosa como una cosa con la luz muy interesante y muy fuerte, ¿no? Y con el color, como esas tierras rojas, los cachingos, el azul del cielo, como... Sí. Y luego también, pues, pensamos, por ejemplo, en el arte popular, o sea, las chivas, ¿no? De la familia Vargas Muñoz, esos coloridos de la cultura popular, pues es muy como fuerte y esas cosas me interesaban porque yo soy además de una generación que era muy, pues como, o sea, a mí me tocó ser de la generación de finales de los años 70 que eran como los punks, ¿no? Y yo estuve muy como afín en un momento como a esto. Sí. Y pues era una cosa muy casi como de vestirse como un papagayo, ¿no? Un poco. Entonces, como que me interesa un colorido así, pero luego también pues eh, fui pasando por muchos periodos de formas de trabajar y también del color, Que va muy pero, en pero relación a sin cómo pensar. sentías la vida en ese mismo momento, ¿no? Pero sí, claro, pues pienso en los primeros momentos y en ese uso del color así tan fuerte y tan subido, pues y a veces tan chirriante un poquito pues que caracterizó mi trabajo en una época. Y cómo cambia eso alrededor del tiempo y cómo es tu arte ahora. A ver, pues como que en un punto, o sea, yo me enfermé como a principios de los años 90, me dio hepatitis. Entonces esa experiencia fue súper fuerte porque fue como una experiencia con la debilidad y de ahí cambió muchísimo mi color. Entonces empecé a trabajar como en unos colores muy melancólicos, como azules, muy como pasteles. Entonces un poco conservo algo de las dos cosas ahora también. Como que ahora puedo trabajar, por ejemplo, en blanco y negro, en algunas pinturas y en otras trabajar con un color fuerte. Entonces un poco como que igual uno tiene ya con el tiempo, después de tanto tiempo de estar trabajando, uno ya pues tiene como casi que tienes la influencia de los demás, de ese arte que te interesa.
pero Sí. también tiene la influencia de lo que uno ya hizo. Entonces como que vuelves también a revisar el trabajo y pues por ahí como que se mezcla y podría ser como lo que estoy haciendo ahora. Es como Pero si tuvieras, dime. sí, pero un poco ahora lo que sí es característico es que son como unas especies de investigaciones, lo que hago en las últimas épocas. De las últimas épocas. Hay algo que de pronto podríamos decir es que llevas un bagaje de historia en tu arte ahora. Entonces, de cómo has sentido la vida en distintos momentos, de cómo la has visto, y cómo eso entonces se proyecta ahora en el arte que tienes y en decir, vivía y sentía la vida en ese entonces de ciertos colores, pero también la enfermedad me trae otros colores, otras formas, otros sentires. Y cómo todo eso también se va mezclando, no solamente son etapas, sino cómo de estas etapas vas arrastrando ciertas cositas y las vas cargando contigo como en un tipo de maleta, un tipo de bagaje. Podría decirlo, no sé si estoy errada. Sí, también pasó que como hasta mediados de los años 90 mi trabajo fue muy como ensimismado un poquito, subjetivo, personal, como que se hablaba como de arqueologías personales y en un punto como me interesa mucho como el ser una persona en comunidad, el pensarme en conjunto los problemas con los otros, con las otras, y Ujú. entonces en esa medida pues mi trabajo va a volverse en algunos momentos como político o como social o preguntarse como por esas, en relación a los otros y a la justicia y esas cosas. Pero podría como separar de esa manera mi trabajo, un trabajo muy personal, eh, hasta mediados de los años 90 y luego un trabajo que se piensa como en sociedad. Como en sociedad, desde diferentes puntos de enunciación, que es lo que decíamos hace rato también. Em, Hay algo, tenemos 10 minutos de esta llamada. Ajá, Listo. ¿Hay algo de tu trayectoria en el arte como viviendo de esto, pero no viviendo desde el lado mercantil, sino desde tu vida, o sea, alrededor del arte, de lo que te has permitido explorar y conocerte también en esta faceta? Pues no siento que es una faceta, sino que es tu vida como tal, que en la que te haya dicho en algún momento, no quiero esto, lo hayas parado en algún momento o nunca has sentido que hayas debido tomar otro camino. no, yo me encontré con que esto era lo mío desde que me di cuenta más o menos en 1985, 84, que eso que ese era sí, como la construcción a la que yo quería aportar, como ¿no? El edificio como de las artes visuales, pensando que la filosofía podría hacer eso, que la literatura podría hacer eso como una construcción. Entonces, en esa medida, a mí pues siempre me ha interesado. Yo no, pues obviamente han habido tiempos difíciles y todas estas cosas, ¿no? Pero me he movido también en muchos campos también, o sea, como que yo he sido como un autor, un artista autor, pero también he sido curador, por ejemplo, de espacios con proyectos independientes, he estado formando parte de colectivos, eh, tenemos un proyecto editorial también con uno de los colectivos con los que trabajo. Soy profesor, o sea, como que hay una variedad. Las artes visuales son un espectro Muy, de muchas muy. actividades que es muy interesante y donde te podrías mover como de muchas maneras. Entonces, creo que todo lo que yo como que, o sea, por ejemplo, cuando he necesitado ir más allá, he podido tener esas experiencias, por ejemplo, como con lo de cantar o lo de hacer música, pues también he podido tener en relación a las artes visuales esas cosas. Entonces creo que nunca para mí ha sido un terreno donde yo me haya sentido como atrapado o como apretado, como, sí, como donde no me pudiera expandir hacia algo que quisiera.
Siempre fue un espacio de mucha libertad. Un espacio de mucha libertad. Hay un interrogante que yo creo que en esta conversación me ha surgido y es, ¿eres laboyano? En este momento no estás viviendo en Pitalito, estás viviendo en Cali. ¿Y cuál fue el momento de decidir que Pitalito, pues no sería tu lugar de residencia? ¿Te fuiste a la universidad, estuviste estudiando en Bogotá? Ujú. ¿Cuándo pasó esto y cuándo tomaste la decisión de irte de Pitalito? Eh, ¿Y cómo has explorado esos sentimientos de ser artista en otros lugares? A ver, yo me acuerdo que una vez, me acuerdo cuando estaba en el Teatro de la Bollos en Pitalito, viendo una película y pensando que yo me iba a ir de allá y que era como una cosa definitiva y que era un cambio así, como iba a ser una ruptura y todo un cambio. Muy joven, pues como, entonces, y luego también viví mucho la experiencia como del viaje desde niño, o sea, como que esa experiencia de vivir, porque vivimos en muchos lados con mi familia, en Bogotá, en Cali, en Florencia, Caquetá, en Pitalito, como que fue una vida de mucha movilidad. Entonces nunca me pensé como que yo me iba a quedar nunca me pienso que yo me voy a quedar en un lugar, aunque obviamente no se queda más tiempo en unos lugares que en otros, pero siempre me pensé la vida como muy así de viajero. Entonces me perdí de la pregunta, pero me fui como por ahí. Pienso que fue muy así, como de entrada fue pensarse en ese sentido de emigrar, de viajar, de errar un poquito en el Sí. espacio. Ujú. ¿Y qué sientes ahora a estar a pocos días de volver a Pitalito? No, pues estoy muy emocionado con la exposición. Ha sido pues todo un esfuerzo y, y es también una pregunta y es un desafío pues como llevar un trabajo allá, por donde hay muy buenos pintores y yo llevo pintura. eh, y pues sí, con mucha expectativa y con mucha emoción de esta exposición. Sí, yo soy profesor en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, que es la escuela más antigua de artes de acá, Sí, y en la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad del Valle. en la Universidad del Valle. ¿Hace cuánto estás trabajando ahí? En Bellas Artes desde el 95, pero renuncié como en el 2002 y luego volví a trabajar en 2016. Y en la Universidad del Valle trabajé en los años 90 en talleres de extensión relacionados con arte. Ujú. Y cuando ya se fundó la carrera, como después del 2000, yo trabajé en 2003 y volví a trabajar este año, a principios de este año, en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. Eres Ujú. egresado de la de Bellas Artes de Cali. Ajá, soy egresado de allá. Pero trabajé pues como autodidacta Ujú. hasta 2019 pues en las universidades. En la del Cauca también trabajé. ¿Y qué significaba para ti ser docente también? Sí, es algo muy, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? De aprender también. De, Así pues no fue tan fácil, no ha sido todo un aprendizaje también luego, trabajando con un colectivo que se llama Elena Producciones que fundamos en 1998. ¿Ahí en Desarrollamos Cali? sí, trabajando desde acá de Cali, pero hemos hecho cosas en muchos lados. Y con este colectivo creamos un proyecto que se llama Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social. Y este es un la educación tradicional de la universidad como académica y estas otras formas como más desde los artistas o desde las comunidades. Sí. Yo siento, desde la academia, eh, Wilson, yo creo que es una perspectiva de pronto eh, muy superficial, pero siento que este tipo de academias también le hace falta a Pitalito, a pesar de que existen los talleres y distintas intenciones por diferentes artistas, pero tú que eres artista y que también eres docente y que haces esta unión y esas relaciones con la academia también, ¿tú cómo ves eso en Pitalito? O sea, quizá lo ves igual que yo en el tema en que aún hay
muchas necesidades en cuanto a esto y apoyo también a nuevos artistas. Desde tu visión también, uno como laboyano, pero también como persona que tiene un punto de vista desde el exterior. No, yo tendría que, para contestarte esa pregunta, yo tendría que saber más sobre cómo, supongamos qué escuelas hay en Pitalito, cómo funcionan, qué enseñan. Entonces yo no lo conozco realmente, o sea, no sé, sé que en la subcolombiana en Neiva hay está la carrera, pero no sé cómo funciona en Pitalito. Si solo, si además de los talleres de los artistas y de lo que se enseña como por fuera de la academia, también hay como unas escuelas donde se estaban acercando desde las materias o desde los programas sumamos las artes visuales. Eso yo no lo conozco realmente. Claro. Desde el museo, tú decías que tenías y tienes y te emociona que se va a presentar en el Museo de Arqueología y Arte de Pitalito, que es un museo bastante nuevo y que como también como antropóloga es muy lindo poder escuchar que se logra realizar y se logra crear un museo en Pitalito de arqueología, pero entonces no solamente arqueología y arte, o arqueología y antropología, que es como comúnmente se conoce en otros lados, sino que aquí tiene una apuesta por el arte. Eh, Cuando a ti te llegó la noticia de la creación de este museo, em, ¿cuáles fueron como tus pensamientos también y cómo tú también has contribuido en la creación de este lugar y este centro en Pitalito? Tú hace rato mencionabas que en Pitalito había como un lugar de encuentro, como un tipo de, era como un museo, no recuerdo ahorita mismo, eh, que no está en este momento, particularmente yo no lo conocí. eh, de pronto nos puedes dar una imagen de este lugar y luego ahorita con este museo que hay en Pitalito y las expectativas que tienes. ¿Es la primera vez que te presentas ahí? Bueno, en relación a la pregunta de los espacios que habían en Pitalito, pues creo que nunca ha habido un museo, ¿no? Como tal. Sí. Ujú. Tampoco ni siquiera en Neiva, porque el que se llamaba Museo de Arte, el MACH, Museo de Arte Contemporáneo del Huila, tal vez, pues tampoco tenía como unos papeles, realmente no era un museo y tampoco tenía pues como una forma, como esto que caracteriza a los museos, que se habla como la conservación, ¿no? Como de la conservación y del almacenamiento y de la cartografía. Han habido pues como espacios de exposición. Entonces me acuerdo que en los 70 había una galería en el Museo perdón, en el Hotel Calamó, en el parque principal. Ahí en un espacio pequeño hubo una galería de arte. Luego también Nubia Monge tuvo una marquetería galería donde hubo exposiciones también eh, se me olvida cómo se llama, en un barrio pues como de la ciudad. eh, y se hicieron pues como exposiciones en los espacios de los artistas y adecuando como espacios principalmente. Pero entonces no ha habido como realmente un espacio como dedicado a esto. Pues realmente el que hay es el Centro Héctor Polanía Sánchez, que yo no sé cómo funciona, que está como inaugurado hace un tiempo y ha habido pues, ahí se montó un salón regional de artistas hace unos años y no sé cómo se lleva la programación de espacios, pero Pitalito pues es muy importante, por ejemplo, que se haya inaugurado el Museo de Arte y Arqueología de Pitalito en el sentido del arte y en el sentido de la arqueología, que tenga ese espacio que es una sala de exposiciones temporales, como en la que yo voy a estar, donde hay estas exposiciones de arte y que tenga esta otra sala donde está la colección. Como que estaba leyendo el otro día, voy a leer ahí como este pedacito, como de una cosa que encontré. Dice, en 1931 el gobierno colombiano creó la Ley 31 con la que declaró bienes públicos los monumentos y objetos arqueológicos de las regiones de San Agustín, Pitalito y del Alto Magdalena y los de cualquier otro sitio de la nación. Entonces dice el artículo cuarto de 1931, ¿no? En el presupuesto de la próxima vigencia y en lo siguiente se apropiará la partida de 2.000 pesos para emprender excavaciones de las regiones de Alto Magdalena, San Agustín y Pitalito y para adquirir objetos y utensilios destinados al Museo Nacional de San Agustín. O sea que eso quiere decir que lo que se encontraba en Pitalito se iba para San Agustín. Entonces se perdía un poco, se perdió realmente
todo eso que me imagino esas excavaciones, esas cosas que encontraron en Pitalito, porque finalmente terminan en San Agustín, pero que haya un museo de arqueología en Pitalito, pues, y que desde allí se pueda contar como la historia de este lugar en relación a la arqueología, pienso que es muy importante y que hace justicia pues como al lugar también, viendo pues como las políticas que se aplicaron en una época como esta de la que habla la ley 31. Claro que sí, porque además también cuando se habla de arqueología en esta zona suroccidente de Colombia, se remite directamente a San Agustín como lugar único cuando pues realmente la cultura agustiniana es contemporánea, estamos hablando del Alto Magdalena, que comprendía todo este territorio también y territorios como Pitalito pues han quedado, pues sí, es justamente ha habido como un tipo de extracción y no se le ha dado el reconocimiento de los hallazgos que se han encontrado, pues los hallazgos de Pitalito, ¿no? Que se han encontrado, por ejemplo, en el barrio La Gaitana, también en el barrio Quinche, que anteriormente, pues, antes de estos procesos de modernidad se encontraron. eh, Procesos también ahí bastante interesantes también sobre arte rupestre y que estas colecciones o estos elementos fueron guardados en distintas casas, a pesar de que algunos fueron enviados a San Agustín, otros quedaron en casas y que se hizo también un proceso comunitario de recoger estos y con lo poquito que quedaba también armar el museo, que es un proceso de resistencia, es un proceso de resistencia también y de incidencia en temas de historia y de pensarnos también que tenemos un pasado que nos conecta, ¿no? Y no solamente está ubicado en lo que se conoce como el territorio de San Agustín, sino que nosotros también estamos conectados a ellos. Porque pasa algo con, con Pitalito, con los laboyanos, y es que creemos que este tipo de elementos históricos y de material eh, histórico que se encuentra en San Agustín está allá y es de otros, no es de Ujú. nosotros, no nos conecta, no hace parte de, ¿sí? Entonces creo que esos espacios visibilizan estas relaciones y estos vínculos. Y siento que es una apuesta muy interesante, que siento que aún le hace falta mucho apoyo, pero que es un primer paso muy importante para la comunidad. Em, Ahora sí Totalmente de acuerdo, hablemos. ¿Cómo? totalmente de acuerdo, Camila. Sí, ahora hablemos bien en materia de esta exposición. Ajá. Estabas mencionando hace un rato que es en memoria de tu hermana. Sí, Eh, ajá. ¿Cuál es el elemento principal de la memoria de tu hermana en esta exposición? Es más como que voy a hacer una exposición en Pitalito y exponer en Pitalito también conecta con unas memorias muy alegres, pero también muy dolorosas en mi vida y en la vida de mi familia. Entonces, eh, fue muy problemático también como el esclarecimiento de este suceso. Entonces, como que un poco es un señalamiento en relación a recordarla a ella, que también organizó la última exposición que yo hice en Pitalito. Entonces, un poco como en ese sentido. No es que necesariamente tenga una relación directa con lo que está en la exposición misma, pues, Ujú. en las piezas. Claro que sí. Eh, y el elemento principal entonces es esta relación histórica de, de los elementos agustinianos o hay algo más. Sí, por ejemplo, en la exposición hay como las máscaras, esas a mí me parece que son muy interesantes. Las máscaras que fueron devueltas a los, ¿qué? A los arhuacos desde el Museo de Etnología de Berlín, que se devolvieron en 2023 al museo que se le está reclamando que devuelva varias de las piezas que son de la cultura agustiniana o de la cultura de estos territorios y que están allá en este museo. Entonces, en esa medida, como que señalar esas piezas también es pensar en las otras piezas que están allá en Alemania que podrían ser repatriadas o que están allá, ¿no? Que están en principio están allá. Entonces, en esa medida es conectar también con esto. También me interesa mucho el archivo que ellos tenían
en internet de donde yo bajé como imágenes. Entonces, por ejemplo, las pinturas que están en dos de las pinturas que están en la exposición están hechas a partir de las fichas técnicas de, de las máscaras que se entregaron a los indígenas vamos. Entonces se hicieron las réplicas y van a estar ahí en la exposición. Eh, sí, eso, como que está por un lado eso, ¿no? Está por un lado esa historia que me parece que es toda importante de pensarse, porque también es muy interesante lo que pasó y muy complejo, ¿no? Como que los indígenas, que ese es todo un asunto, ¿no? Como que estamos ahora construyendo un museo afro, que es súper necesario, súper importante, porque por ejemplo en Brasil hay un museo afro, en, eh, en Estados Unidos, bueno, en varios lados los museos afro son muy importantes, pero no hay un museo indígena y no se considera siquiera pensar en un museo indígena, ¿no? El museo afro, por ejemplo, los afros serán quienes son los curadores de ese museo y en esa medida, como es una especie de museo nacional de la historia afro, ellos seguramente necesitarán para esa curaduría algunas piezas patrimoniales de la historia colombiana que serán unas piezas, me imagino, coloniales de mucho valor que irán a reposar en ese museo afro. Pero pensemos lo que sería un museo de arte indígena y lo complejo y lo problemático que sería, porque supongamos, si se hiciera un museo de arte indígena, que yo pienso que es muy difícil que se haga, por lo que implica, eh, donde no fuera, supongamos, el Instituto Colombiano de Antropología quien hiciera la curaduría y quien dirigiera el proyecto, sino que, supongamos, fueran comunidades indígenas, pues casi que tendría que, seguramente para esa curaduría se necesitarían varias piezas que están en el Museo del Oro, por ejemplo. Entonces sería muy problemático, ¿no? Creo que es una cosa que yo conecto allí porque las máscaras le fueron entregadas por el gobierno, la vicepresidenta, perdón, y de Leiva, que era canciller en ese momento, le fueron entregados a ellos ahí en la mano y ellos se los llevaron esas máscaras en una caja, unas máscaras de madera de 1400 años de antigüedad, y los indígenas se las llevan, ¿no? Esas máscaras, por otro lado, tienen muchos problemas porque en Alemania cuando fue la guerra, pues todas, o sea, muchas de las cosas que estaban en el museo eso es como un 30%, una cosa así, fue destruida por los nazis. O sea, fueron quemadas y fueron destruidas y estas cosas fueron guardadas, cosas de madera, de plumas, de tela fueron guardadas, pero para ser guardadas en espacios no adecuados como para eso, pues las tuvieron que envenenar. Entonces son cosas que fueron fumigadas, que fueron envenenadas para que los insectos o otras cosas no las afectaran, me imagino que sobre todo los insectos. Entonces, eh, pienso que a mí me interesan ese tipo de preguntas, ¿no? Y me acerco un poco aparentemente, no, ya entregaron unas máscaras y ya y se acabó la noticia, pero pienso que es una cosa que tiene Como meros mucho, actos conmemorativos y políticos y sí, simbólicos y ya. pero tiene muchas aristas y tiene muchos lugares desde donde pensarse ese hecho de lo que pasó y de qué pasa luego con eso, ¿no? A dónde las llevan, cómo las conservan. Porque cuando se la llevó Conrad Provis, pues estaban en uso seguramente en la Sierra Nevada, y se las compró a un chamán, a un mamo, se las compró. Eh, pero ahora vuelven y ya pasó el tiempo y están envenenadas y ya no tienen ese uso que tenían, entonces se vuelven casi que unos objetos arqueológicos de conservación. Bueno, eso será una cosa muy controversial y habrá muchos puntos de vista sobre eso y ya me estoy metiendo en camisa de once varas, Sí. pero básicamente es eso, como que eh, por un lado está ese tema que me interesa, luego también el tema del muchacho que vandalizó una de las piezas de piedra de San Agustín y le escribió el nombre de él y el de la novia, y eso también es como una cosa que está en la exposición.
Entonces, hay una, hay unos acercamientos a varias preguntas para construir ahí como unas relaciones en la exposición. A través de esas piezas. Hay una parte que se me cortó la llamada ahorita hace 5 segundos, Ajá. pero yo tengo, creo que dos preguntas alrededor de lo que me contaste, un poco más cercana a lo que sería la experiencia de una persona externa en tu exposición. Y es, estas preguntas que tú te planteas a través de tu arte, eh, cómo las haces llegar, ¿sí? De alguna forma para que personas como yo, personas diferentes que vayan a estar ese día y esos días en tu exposición, las también puedan no hacerse solamente estas preguntas, sino hacer otro tipo de preguntas y generar conversación, ¿no? Alrededor del tema, que yo creo que es lo que intento un poco, no solamente ir y mostrar, sino generemos conversación alrededor de esto. Sí, pues yo escribí un texto que va a estar en la exposición. Entonces, por un lado está el texto donde están planteadas esos asuntos más o menos de los que estamos hablando. Luego también, pues el arte es como una cebolla, ¿no? Entonces tiene muchas capas, tiene muchas cosas que le puedes ir quitando. Entonces, por un lado, pues es pintura. Entonces, a quien le interesa la pintura, pues podrá ver esto desde el punto de vista de la pintura, de los materiales, eh, pintura en acrílico sobre lino. Están los objetos modelados en la exposición. Y están también las relaciones en el montaje también, las relaciones de las diferentes piezas allí, que entonces algunas funcionan un poco como dípticos, pero pienso eso, como que como es arte, en principio el arte es una herramienta, un recurso, ¿qué será eso? Eh, una metodología donde se puede entrar desde muchos lugares y que no se cierra a, supongamos, una afirmación, como podría pasar como con otros asuntos, otras formas de hacer o de proceder o de aprender, donde, donde se llega como a unas cosas muy en específico. El arte es muy abierto siempre, ¿no? La idea es que el arte se pueda, pues que eso pueda ser entendido de muchas maneras. Entonces, en esa medida creo que también es un diseño en ese sentido de que puede ser como abierto o como accedido desde muchos lugares y no está solamente lo que yo piensa que tenga que significar eso, sino también lo que la gente interpreta y lo que pasa con esas piezas después de que uno ya las ha hecho y se Sí, encuentran pues con el público. ese tipo de conversación que Sí. comienza a crearse también. Ajá. ¿Quiénes participan también en esta exposición? ¿Quiénes están a tu lado? Yo quisiera dar como unos agradecimientos. ¿Te Claro que parece sí. bien? Claro que sí. Bueno, pues yo quiero agradecer a Rafael Flores, director del Museo de Arte y Arqueología Pitalito, a Fabiola Peña, quien está en cabeza del museo en este momento, en estos días, a la Alcaldía de Cali, quienes albergan físicamente el museo, a la Galería de Arte con quien trabajo, que es Instituto de Visión, quienes apoyaron esta exposición, a Diego Bermeo, quien a través de la logística y otros oficios hace posible este proyecto desde Pitalito, al ingeniero Juan David Vargas de la constructora Vargas Barrera de Pitalito, quien nos apoya con el transporte de la obra, y al coleccionista Gregorio Sánchez, quien a través de él conseguí las telas que uso como para la exposición. Es un poco como el grupo que hace posible, espero que no se me olvide nadie, que hace posible ahora mismo la exposición. Es el equipo que ha estado alrededor tuyo, porque siento que un Ajá, artista no se hace solo, sino desde la comunidad y el colectivo. claro, claro que sí. Y una Eh, producción. es una producción totalmente. Listo. ¿Hay temas puntuales que quieras, que sientas que no hemos hablado alrededor de esta exposición? No lo sé, esta pregunta. Sí, pues hablamos del evento en 1913 de Preuss,
de Conrad Theodor Preuss en San Agustín, Sí, de lo que pasa con la llevada de esas piezas al Museo de Etnología de Berlín, donde están, de, de mi residencia en Berlín también, donde no pude visitar ese museo. Mm, pues podría decir bueno, no he dicho cómo se llama la exposición. sí, tema La fundamental. exposición se llama, sí, la exposición se llama Mueca Solar. Mueca Yo solar. digo Mueca Solar, digo que me acerco a la investigación y la autoetnografía, también desde mi mirada personal, por medio del uso de lenguajes y recursos propios de las artes visuales, a nuevas y viejas preguntas, a veces contradictorias, relacionadas pues, con estos lugares e historias. Creo que no sé si tienes alguna pregunta en relación a esto o algún Sí, sobre comentario. todo el nombre. O Sí, sea, ¿de dónde sale principalmente el nombre y a qué le apunta? sí, bueno, las dos máscaras, eh, las dos máscaras que se devolvieron a la comunidad, una se llamaba la Gran Máscara Solar y la otra se llama la Máscara del Sol. Las máscaras esas de 1400 años de antigüedad. Eh, Luego pues también está este tema de como estos términos antropológicos, ¿no? Como, sí, antropológicos, donde se nombra, por ejemplo, la mueca olmeca, ¿no? Sí. En San Agustín se habla de esta forma que tienen de los dientes y de la boca, algunas de las figuras, y que conecta pues que han querido conectar con la cultura, con algunas culturas en México, ¿no? Y en estos territorios. Entonces, por eso como el nombre de la mueca olmeca, entonces pensé un poco juntar esas dos relaciones, como lo de mueca y lo de lo solar, que es todo importante en el nombre de las dos máscaras. Y también quería como un nombre que fuera así como sorprendente también, ¿no? Como extraño, pues, o particular, o llamativo. Yo creo que es algo particular y llamativo realmente. Y es algo que hace rato necesita Pitalito también, en el sentido en... Pitalito, lo que decíamos, es una cuna de artistas, y tenemos, aparte de grandes artistas, también grandes promesas del arte. Pero creo que necesitábamos unas nuevas formas de llamar la atención desde el arte y la historia, y creo que la apuntas a ambas. Eh, y no solamente eso, sino y yo siento que quizá también es un llamado de atención, aunque no se quiera, de alguna forma, también de pensarnos desde puntos de partida que hemos ignorado a través del tiempo, que es lo que decía hace un rato, y es reconocernos también a través de estas otras historias que creemos ajenas, pero que hacen parte de nosotros y que desconocemos un montón y que solamente son unas cuantas personas quienes se han acercado, pero que como comunidad, eh, creo que debe existir un proceso de corresponsabilidad a través de los procesos históricos. Y esta puerta que tú le estás dando a través de, tu exposición, cierto que es eso, es una nueva apertura, para que nos untemos de alguna forma, ¿sí? Y siento que tuviste tus agradecimientos, pero parte de mí también es una responsabilidad de agradecerte. De uno, volver al territorio y dos, tener la intención de realizar, por autonomía, una investigación, que hacer investigación no es fácil. Ahora, hacer investigación y, transmitirla a través del arte, siento que son otros caminos mucho más complejos y que te has atrevido a hacerlo y ahora, nos das la puerta abierta para poder verlo y compartirlo contigo. Mm, ¿Qué ha sido finalmente lo más lindo de esta exposición? eh, que está pronto a realizar también. Y también cuál ha sido el mayor reto. Bueno, pues muchas gracias por esa conclusión que has hecho, por estas palabras que, ¿no? que engloban, definen, aclaran como muchos de los puntos que hemos tenido en la conversación. Lo más lindo yo creo que va a ser como tener la exposición allá, porque ha sido difícil, o sea, ha sido difícil en el sentido que yo trabajo de profesor, recién regresé de una exposición fui como 10 días a una exposición en Belém do Pará, en Brasil, a la Segunda Bienal de las Amazonías. Eh,
trabajé para esa exposición en unas pinturas, entonces ha sido como que estoy trabajando en esta época, me siento muy bien porque en medio de muchas dificultades también, que no entraré como a detallar, he podido como adelantar mis proyectos y, por ejemplo, esta es una exposición individual como muy importante para mí, que estoy trabajando y que está pues como a punto de, de realizarse, ¿no? O sea, las pinturas ya están en Pitalito. eh, yo tengo que llevar algunas cosas que faltan, pero es eso, ¿no? Como poder tener la exposición montada. Me faltó darle el agradecimiento a una persona, que es Daniel Santiago Salguero, que es el fotógrafo que va a fotografiar la exposición. Entonces va a estar va pues como desde Bogotá a tomar las fotos de la exposición para que haya como un buen registro del montaje y de lo que fueron los trabajos y de cómo se ve la exposición allá. Listo. No, siento que esta no solamente fue una conversación, eh, vamos a decirlo así, sin pelos en la lengua, eh, una conversación simple, sino que siento que he aprendido un montón, incluso no solo como antropóloga, sino como persona también. Y quienes también, yo creo que tengan la oportunidad de escuchar esto, se nota realmente la entrega que tienes con esto. Justamente cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de vivir del arte, donde entramos en procesos de la mercantilización del arte, eh, tú le das un sentido muy amplio a lo que es vivir del arte, ¿no? Cuando uno dice vivir del arte, pues uno necesita comer, ¿sí? Necesita pagar sus cosas, vivir dignamente también. Y siento que ser artista en Colombia y vivir dignamente muchas veces puede ser un tema muy complejo, pero la búsqueda de los espacios, el salir de la zona de confort, eh, abrirse sus propias puertas, porque siento que también desde el arte se aprende a abrirse sus propias puertas y a explorar nuevos mundos y nuevas formas de ser, estar y sentir, que es lo que tú nos expresabas, que realmente, eh, y siento que tu arte tiene eso, el cómo tú has sentido la vida. Y justamente mencionabas hace un rato, cuando nos mencionabas cómo se llama tu exposición, decías una autoetnografía también, y una forma muy propia también en cómo tú has... no solo, el arte no solo es objetivo, también es subjetivo, desde quien lo transmite hasta quien lo lee y lo ve y lo huele y lo siente también. Y tú nos has transmitido eso a través de este podcast, así que es algo muy bonito que personalmente he aprendido, pero siento que las personas que también, como dije, tengan la oportunidad de escucharlo, lo van a hacer. Hay algo final que siempre hago y es desde tu posición como laboyano y como artista, y también como académico y persona que está en estos mundos y se mueve, eh, ¿tienes algunas palabras para los artistas de Pitalito ahora y las personas que están apoyando el arte en Pitalito, y las promesas que hay en el territorio? No, pues esa es Pues yo pienso que todo lo que hemos hablado son como palabras para ellos y para los demás, pero también para los artistas, pensando que se está hablando muy como en ese terreno de las artes visuales, del arte. eh, pero, ¿qué pensar? A ver, pensaría que uno se supondría que uno estaría limitado por estar en un contexto, por estar fuera del centro, ¿no? Por estar lejos del centro, perdón, de los centros económicos de poder y de movimiento cultural, etcétera, y que uno supamos por estar incluso en la adolescencia o saliendo del colegio, que uno debería estar en un centro
Y eso sería ideal, ¿no? Estar, supongamos, en Tokio, en Nueva York, en París, en no sé dónde, no sé, en Bogotá, pero pensemos que es posible como moverse desde, ¿no? Desde este lugar. O sea, yo terminé el bachillerato allá, me fui a Bogotá 10 años y luego vine a vivir a Cali y he tenido un montón de oportunidades también. Entonces, supongamos, sobre todo le estoy hablando a los más jóvenes, le hablo a los más jóvenes y es en ese sentido de que sí se puede como, eh, pero tienes que pensarte también en ese sentido, eh, más allá de un territorio localizado y situado, abrirte y conectarte también con otros territorios, construir redes, ¿no? Conectarse. Entonces ahora con todos los recursos que hay, pienso que es muy posible y que hay que arriesgarse, supongamos, a proyectarse más allá de los límites de un territorio y de una localidad y de un contexto. Y puedes funcionar perfectamente desde ese contexto, pero pienso que es importante estar conectado, estar, acceder a las oportunidades que hay en otros lugares, al mismo tiempo que estás situado en un territorio, supongamos, desde donde te interesa producir, como por ejemplo que sea, por ejemplo, Pitalito, ¿no? Entonces, en esa medida, bueno, diré esto, como lo digo como para los más jóvenes, ¿no? Para quienes están empezando, para quienes están trabajando con un sueño, pensarse como en ese sentido, ¿no? Como de una manera, como no pensar que te tienes que ir necesariamente, pero sí tienes que conectarte y acceder y moverte como más allá. Y también siento que es un llamado a un poco quienes pueden aportar desde la administración o desde algunos entes y posiciones de poder también en poder brindar un poco más esas oportunidades. Eh, Hay mucho campo por explorar y muchas personas que están interesadas en moverse en este mundo y en explorar estos campos, eh, pero también se necesita mucho apoyo, mucho apoyo. Y siento que también puede ser desde mi parte, diría, y me atrevo a decir que sería como un llamado de atención en abrirse y arriesgarse también a dar estas oportunidades. Nada, finalmente, Wilson, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto conocerte, poder escuchar, eh, que nos transmitieras todos estos conocimientos y formas de ver el mundo. Y qué alegría volverte a tener en el territorio, sobre todo en el primer museo de Pitalito que esperamos que tenga larga vida y que esta no sea la última vez que podamos tenerte como expositor. Muchas gracias, Camila, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las voces y memorias del sur del Huila. Este podcast es el resultado del proyecto Cartografía Oral de la Memoria, ganador de la beca para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y bibliotecas rurales itinerantes del Programa Nacional de Estímulos 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Creado, desarrollado y dirigido por Camila Claros, antropóloga laboyana. Agradecemos al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito por su articulación en este proceso y especialmente a Hidratos Café, café oficial de este podcast, por recordarnos que la memoria también se comparte en una taza caliente. Hasta un próximo café.